¿No está Sin ahí? micrófono, Elina. Bueno, lo grabo yo entonces. Ahí está. Ahí va. Ah, ¿vos también? Bueno, tenemos dos copias, Moni, por las dudas. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con la conferencia de Mónica Balsarini, de la doctora Mónica Balsarini. Antes voy a leer su extenso currículum, que espero que me salga bien, Moni. Cualquier cosa me corregís. Bueno, la doctora Mónica Balsarini es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego obtuvo el grado académico de Magíster en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2000 recibió el grado académico de doctor en la Universidad Estatal de Luisiana de Estados Unidos, especializándose en estadística aplicada. Actualmente es doctora de la Cátedra de Estadística y Biometría de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora principal de CONICET y vicedirectora del Instituto de Fitopatología y Modelización, INTA-CONICET. Tiene un extenso currículum, yo voy a saltear algunas cosas que Mónica me autorizó. Su labor de alfabetización con el análisis de datos se hace evidente a través de múltiples cursos de posgrado brindados en distintas universidades y capacitaciones en institutos de investigación. Dirigió numerosas tesis doctorales, de maestría, trabajos postdoctorales y codirigió más de 30 tesis de doctorado y maestría, promoviendo el uso criterioso y eficiente de aplicaciones estadísticas. Ha publicado 200 artículos en revistas científicas con referato, derivados de su activa participación en el diseño y análisis de investigaciones interdisciplinarias en agricultura y ambiente, además de 11 capítulos de libros, 13 libros y cuantiosas notas de clase y artículos de carácter docente sobre estadística aplicada. Tiene varias publicaciones que hablan de la trascendencia de su obra científica con el software estadístico Infostat, de la cual Mónica es una de las autoras. Mónica Balsarini, Moni, es muy activa en organizaciones nacionales e internacionales de investigación científica, entre ellas en la Sociedad Internacional de Biometría e IPS. Ha sido socia fundadora de la Región Argentina de Biometría de la IPS. Es co-creadora de la Maestría en Estadística Aplicada de la UNC, de allí yo me egresé también. Ha contribuido a la formación de profesionales a lo largo de la Argentina y otros países. Bienvenida, Mónica, y es un gusto escucharte. Gracias, gracias, Gaby. Siempre es muy, muy lindo trabajar con vos. Me sorprende mucho la actividad, la proactividad tuya y de tu grupo de trabajo, de Lina, así que también le quiero agradecer a Liliana por esta invitación. Y fundamentalmente, bueno, a todas las autoridades de la Universidad Nacional de Villa María. Muchos son amigos y conocidos y nos hemos encontrado en numerosos lugares. Así que, bueno, voy a saludar al rector, a Luis Negretti, agradeciendo esta invitación y pidiéndole a él, a través de él, saludarlos a todos, amigos de la Universidad de Villa María. Hace poco tuve el gusto de estar enseñando un curso de estadística de posgrado, fue en agosto, y con la Secretaría de Posgrado, Departamento de Básicas, y en el doctorado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Ciencia y Tecnología, digo, y la verdad que ha sido un gusto. Fue un curso muy lindo, muy participativo, así que tengo los más lindos recuerdos de experiencias docentes en la Universidad de Villa María. La de este año fue muy buena. Así que bueno, muchas gracias, y muchas gracias a todos y todas las personas que están en este momento, en este ocaso del viernes, escuchando esta presentación. Así que voy a comenzar, voy a hablar de la educación en estadística en el posgrado.
quiero contarles cómo está organizado. Espérenme un segundito. Ahí está. En esta sesión vamos a hablar un poquito del contexto social. Voy a repetir cosas que han dicho. Era de datos, Big Data, Data Science. Voy a hablar de los escenarios de enseñanza de la estadística, con qué sentido se hacen y cuáles son básicamente dos escenarios muy distintos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, luego los quiero distinguir porque, como bien dijo Marcel, hay que saber a quién se educa. Y bueno, cada escenario tiene una audiencia y un público diferente. Entonces, de esos escenarios en los que estoy involucrada, he elegido uno en particular. Entonces, hablar de algunos desafíos de la enseñanza y aprendizaje de la estadística, algo de esta coreografía didáctica que me encantó y aprendí de ustedes, y cómo tenemos organizado algunos programas en el posgrado, en el nivel de posgrado del cual voy a hablar, que es lo que estamos haciendo en ese espacio para introducir a las personas que quieren desempeñarse como estadísticos aplicados, cómo esas personas pueden comenzar, terminados estos posgrados, cómo pueden comenzar a realizar estas tareas, cómo podemos a través de la educación, tutoría estadística, fortalecer este espacio de trabajo interdisciplinario que es Muy bien, el contexto, como les decía, repetición de mucho que han dicho, lo cual es bueno, y eso hemos escuchado pocas exposiciones. Imagino que al final de toda esta extensa y linda jornada lo vamos a escuchar más veces, que todo el avance en tecnología de información y comunicación que hace generar más y más y más datos. También esos datos están cambiando la forma de acceder al conocimiento. Y como ustedes dicen, queremos desarrollar conocimiento para mejorar nuestro entorno, ¿no? Nuestra actividad social es a través de la provisión de este conocimiento, y estos datos están cambiando esta forma de generar conocimiento. La ciencia de la computación ha incrementado la capacidad de cómputo y la conectividad, las telecomunicaciones terriblemente. Entonces tenemos escenarios distintos, ¿no? Aulas distintas. La estadística aplicada ya no se enseña por ahí sola a nivel del posgrado, sino que cada vez está más acompañada con métodos que provienen de la inteligencia artificial, que no han sido desarrollados desde una naturaleza estadística, y que sirven para tratar datos, y que se van transformando y se van cada vez amalgamando y se ofrecen junto con los métodos estadísticos como herramientas o como componentes fundamentales de la ciencia de datos, la estadística, la inteligencia artificial, la informática, ¿no? Así que la estadística no está dentro de esta ciencia de datos y debe transformarse conjuntamente con estas otras disciplinas. Y tiene mucho para ofrecer a esas disciplinas, porque el criterio estadístico tiene que estar presente porque es el que permite discernir, evaluar, ver calidad de datos y algoritmos. Y es el más fuerte, el de mayor historia, el de mayor nivel de desarrollo, y entonces es el fundamental.
es fundamental para evaluar y discernir, como les pongo acá, la oferta de datos. La oferta de datos, si quieren que diga. Este pensamiento estadístico atraviesa o está presente no solo en muestras de distintos tamaños hoy. O sea, hoy tenemos que aprender a trabajar con pequeñas muestras, como hemos venido haciendo, con 8, 9, 10 datos, y hay muchas situaciones que nunca van a proveer más datos. Por más que el Big Data esté instalado, hay muchas situaciones, la mayoría, vamos a decir, que va a seguir siendo de pequeñas muestras, y no podemos, con este nombre de pequeño y big, no sé, siempre hay como una connotación de que lo big puede ser más importante que lo pequeño, y creo que no es así, que tenemos que todo el desarrollo de estadísticas para pequeñas muestras, así será muy importante para la evolución de la disciplina. También es el desarrollo de la disciplina para el manejo de grandes cantidades de datos. Hay una alta demanda de personas capaces de procesar y comprender datos en muchos sectores de la sociedad, social, económico, productivo, ambiental. Claro, la gente hoy ve muchos datos y entonces necesita de quien pueda procesarlos, no solo procesarlos informáticamente, sino racionalmente. Y entonces necesita de este conocimiento que puede derivar de estos datos, así como, aparte existe esa creencia generalizada, que no sé cuánto comparto, de que los datos pueden dar credibilidad a ciertos hallazgos. No sé cuánto comparto eso, quiero decir claramente, porque tiene que haber el proceso de investigación por detrás o con los datos es el que puede dar credibilidad, no solo los datos, ¿no? Y hay gente que porque tiene muchos datos o ha logrado armar unas bases de datos o en estadísticas sociales para que parezca que es más creíble y más importante, la información tiene que ir acompañada de un dato, y a veces esos datos son cualquiera, ¿no? Así que no es una garantía para mí que un conocimiento que esté apoyado con alguna estadística sea por eso creíble. Tenemos que indagar, investigar más en esos datos, qué se hizo, hacia dónde van, cómo se entretejen con el problema. Entonces, bueno, la alfabetización profesional de graduados en este nuevo mundo de datos, sí, podemos decir que es un nuevo mundo de datos, esta era del Big Data, Data Science. Entonces yo creo que aquí la educación estadística es más importante que nunca, porque hay personas que piensan que al tener muchos datos, bueno, ahora el procesamiento es computacional, automático, de una inteligencia artificial despegada de la humana, del raciocinio humano, para obtener conocimiento. Y eso creo que está muy, pero muy alejado de la realidad. Bueno, la motivación de esta presentación, estaba pensando cuál es la motivación de esta presentación, son los estudiantes. Los estudiantes con quienes he tenido el gusto de compartir numerosas horas. Yo quiero aclarar que no soy investigadora en educación estadística. Me encanta lo que hacen, lo considero muy importante,
Pero bueno, como la vida y el tiempo es finito, todos nos tenemos que dedicar a distintas áreas del conocimiento. Sí me gusta la investigación, pero no he investigado en educación estadística. Para mí, entonces, la educación estadística no es una... Pero sí puedo decir que es una pasión, porque la he ejercido desde hace muchos años, 30 años, y siempre intento o innovar o estar atento a cómo fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo, le voy a decir, por mis alumnos, también porque no quiero aburrirme en los cursos. Entonces, me gusta indagar y cambiar la didáctica porque me divierte y yo pienso que solamente si estoy divertida y enganchada con los problemas de los alumnos o con la problemática que traen al aula, solo de esa manera puedo aportar algo de valor. Así que estoy muy lejos. Ya vamos a ver un dibujito. Ya le voy a comentar ese dibujito de un docente que anda por ahí, que se los voy a mostrar, de un docente con un puntero que le pedía a una colaboradora, una chica joven que se doctoró recientemente, está haciendo un postdoc en investigación de estadística para el análisis de datos espaciales. Le digo, Franca, ¿por qué no me das alguna fotito para algún meme de estadística para poner a la presentación? Y bueno, me vino con un dibujo de una profe así con un puntero, y que yo digo, pero esta profe, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos? Así me verá Franca, nunca agarré un puntero, pero ya, o sea, tiene que investigar al alumno, al lado del estudiante, investigar en conjunto. Entonces yo distingo estos dos estudiantes de la maestría en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Quiénes son ellos? Personas con vocación de aprender la disciplina y de desarrollar el pensamiento estadístico. Esa aula que puse para que se acuerde Gabriela, que ella tomó clases en esa aula, aquí, en este escenario, tenemos que educar personas que van a realizar estadística en ambientes muy diversos. Muchos van a ser docentes de estadística, y también algunos, como Gabriela, investigadores de educación estadística. Son médicos, son agrónomos, biólogos, matemáticos que quieren hacer estadística aplicada, así que una procedencia muy diversa la de las personas que llegan a esta aula. ¿Por qué? Porque no tenemos una carrera de estadística de grado en Córdoba. En realidad prácticamente hay muy pocas en Argentina, y entonces la gente va a buscar este conocimiento en el posgrado. Y tampoco tenemos en la Universidad de Córdoba un doctorado. Esta es la carrera de máximo nivel académico en estadística. Bueno, yo voy a querer hablar de ellos, ¿no? Y también doy cursos y me motivan a seguir trabajando numerosos profesionales de disciplinas diversas que hacen cursos de estadística, por ejemplo, como en agosto en la Universidad de Villa María, que son cursos de estadística para que uno les pregunte ¿por qué? ¿Qué motiva a hacer este curso de estadística? Y la respuesta es con mis datos. Estoy haciendo una investigación en mi posgrado, tengo todos estos datos y necesito trabajar con mis datos. Tengo que tomar decisiones
en este contexto y trabajar con estos datos. Así que ese es otro escenario muy importante, muy entretenido, que también ha ido cambiando en la forma que se ha ido abordando con el tiempo. Al principio eran cursos más de fundamentos, con prácticas de ejercicios que eran propuestos por nosotros, y cada vez más empezaron a desenvolverse estos cursos con las propuestas de análisis de datos de los participantes. O sea, ya no trabajamos más con ejercicios propuestos por los docentes. O sea, eso es lo que les digo, a mí, por ejemplo, me divierte, porque cada curso es distinto y tiene el problema de análisis de datos real de cada uno de los participantes. Bueno, los que venían al aula por el tema de los datos, bueno, obvio, van a encontrar datos, pero van a encontrar muchas más cosas. ¿Qué es lo que debe y aparece en la educación en estadística en el posgrado? Una forma de pensar. Y una forma de pensar que no es para nada intuitiva, para nada fácil. Y de fundamentos probabilísticos o estocásticos que es muy pesada, es el pensamiento en el que estamos acostumbrados y se nos confunden chances, probabilidades, todo nos da lo mismo, nos cuesta, siempre hablamos en términos medios, tenemos la idea de dar conclusiones, hace que vayan acompañadas con una medida de incertidumbre. ¿Para qué? Yo estoy en lo cierto, más o menos. Estamos acostumbrados a pensar de una manera mucho más determinista, entonces esta forma de pensar es difícil de abordar. Es una nueva forma de pensar, una filosofía diferente. Entonces hay que aprender este razonamiento particular, hay que aprender este concepto, esta idea del azar entremezclado entre todas las cosas, y además de comprender esos aspectos fundamentales, tienen que desarrollar destrezas, porque ellos quieren ser estadísticos aplicados los que llegan a esta aula, y entonces tienen que poder hacer. Y así que hay que adquirir y desarrollar cuerpos de conocimientos teóricos, hay que desarrollar destrezas, hay que comprender, hay que aprender a comunicar los resultados estadísticos. Es toda otra área que cada vez le estamos dedicando más tiempo, porque muchas veces se hacen análisis y después cuesta mucho transmitir y explicar lo que se hizo. Fue tan complejo que no lo puedo transferir, obviamente no va a tener valor. Y entonces también tenemos que procurar, tenemos que aprender a comunicar los análisis estadísticos. Entonces, en definitiva, no es solo una forma de pensar, es también una forma de investigar. Un modo, como me apuntó Gabriela, un modo de interpretación para la intervención en el mundo. Porque es un modo de generar conocimiento. ¿Qué es investigar? Es generar conocimiento. Así que todo esto, escenario, que no es nada fácil, necesita, ¿no es cierto?, de la educación en estadística. Entonces, en este lindo handbook de investigación en educación estadística de Benzi, encontré esto que está ahí al comienzo, que dice que el avance de la estadística como disciplina depende del avance de la estadística
como profesión. Ahí está el icono que me dio Franca. Bueno, está como medio lejos de lo que pienso que tiene que ser el docente, ¿no? El rol del docente. Pero bueno, ahí eso también es importante, entender el imaginario del que te escucha. Bueno, así que el avance de la estadística como profesión depende del avance en enseñar estadística como una vocación y como profesional de la educación. O sea, que uno tenga esa vocación de docente, ¿no? Y de investigador también de la educación. El avance de la enseñanza como una vocación profesional de la educación depende de la enseñanza de la estadística como un arte. El avance de la enseñanza de la estadística como un arte depende de la investigación científica que realizan, que mucha gente realiza sobre cómo los estudiantes aprenden estadística. Y por eso para mí es un honor estar acá, porque, bueno, no es el tipo de investigación que hago y aprendo muchísimo de vuestras investigaciones. La importancia de la investigación en la educación en estadística, ¿no? Eso es lo que quería reflexionar. Y la enseñanza de la estadística como desafío. Creo que Marcel también puso esto. Se ve que esta idea, que me parece que es de Giraud, es intentar llevar a las personas más allá del mundo que conocen. Estamos acostumbrados a pensar de una forma y conocemos un mundo que increíblemente es súper estocástico, variable y aleatorio, pero lo vemos determinísticamente. Lo vemos, muchas veces no vemos esos procesos que generan los datos y no los comprendemos como procesos estocásticos. Bueno, hay que inmiscuir el pensamiento, me gustó mucho esta frase del trabajo que hicieron Gabriela, Liliana y Elina, de inmiscuir el pensamiento estadístico en un pensar crítico y considerar la interpretación como una práctica de intervención en el mundo. Estoy muy de acuerdo con estas afirmaciones. Y también les quiero decir que aprender a pensar, analizar críticamente los resultados estadísticos es totalmente necesario, porque la cantidad de dogmas que hay en estadística, de interpretaciones erróneas, es abismal. Por ejemplo, el valor P. Ustedes sabrán qué quiero decir eso. El uso y abuso de los valores P. Y eso, los abusos vienen de la gente que no conoce lo que está haciendo, que no está pensando qué significa ese valor, esa significancia estadística. Y como no lo entiende, sigue una reglita. Si P5 es estadísticamente importante. Se escuchan cosas muy, pero muy, que ponen muy en evidencia que el pensamiento estadístico está flojo. Entonces, acá también de ustedes, chicas, para agradecerles esta idea que también me gustó mucho, de la coreografía, de los componentes de la coreografía didáctica, que uno tiene que anticiparse en la coreografía externa, como ese ambiente de aprendizaje que diseñan los docentes, y le quiero contar de un ambiente particular de aprendizaje. Y la coreografía interna, cómo lo ve, cómo lo persigue el imaginario del estudiante, cómo deben fusionarse para que el producto o resultado del aprendizaje sea importante. Entonces,
programas para el posgrado en estadística, para el nivel de maestría, nosotros estamos hablando didácticas que están focalizadas en la fundamentación en dos ejes: la acción disciplinar y la práctica en el análisis de datos. Y no son secuenciales, sino que se comienza con los dos ejes y se mezclan y se mezclan y se mezclan. Y estamos tratando de fusionarlos más y de hacerlo mayor relación teoría-práctica, ¿no? No obstante, en la práctica, cuando queremos capacitar a personas que se van a desarrollar como estadísticos, nos vemos como obligados, la experiencia nos obliga a ordenar la práctica y que vaya pasando por distintas etapas. Cuando comienza, la maestría dura 2 años, entonces primero cuando comienza, tienen los primeros prácticos, son poco prácticos. Los primeros prácticos son como esos falseables casi y manipulados, esas realidades falseadas y manipuladas que nos hablaba Marcel, porque como los estudiantes están tan lejos de la actividad estadística, y es como muy difícil trabajar problemas, trabajar la dimensión real, la realidad con la dimensión que tiene, con sus dimensiones. Después pasamos a lo que se llaman los proyectos de análisis de datos, y ahí planificamos una estrategia más completa de análisis de datos y también de comunicaciones de resultados estadísticos. Ya vamos viendo en problemas que ocurren en el mundo, pero a los problemas se los contamos nosotros. Le decimos, estos datos vienen de un estudio con bacterias, donde tratamos de pintarle todo el entorno, el contexto, pero le brindamos el contexto. No lo descubren, se lo servimos al contexto. Porque lo que queremos es que desarrollen destreza de cómo hacer. Pero uno se da cuenta que no terminan de comprender bien para qué o la importancia de lo que están haciendo. Y el tercer espacio, que es sobre el que más quiero referirme, es el que le llamamos taller de consultoría estadística. Ahí cambia la situación, y eso se da en el segundo cuatrimestre del segundo año, y ahí tratamos de que realmente se viva en todas sus dimensiones el rol del estadístico aplicado. Es decir, que estén inmersos en actividades de consultoría, consultorías reales, con gente que necesita colaboración para llevar adelante un trabajo de investigación o un trabajo productivo para algún sector productivo, para alguna empresa, y eso es lo que le llamamos el taller de consultoría estadística. Y finalmente, obviamente, cada estudiante también va a tener una instancia de práctica y de transferencia de los contenidos disciplinares en su tesis. Pero, ¿cómo es en consultoría estadística? Primero, ¿cómo decirles qué es, si es para que estemos hablando de lo mismo? ¿Qué es un consultor estadístico? Consultor estadístico, persona a la cual yo puedo acudir cuando puede ser que puedo acudir cuando quiero planificar un estudio y me va a colaborar críticamente qué es lo que vamos a hacer, con qué tipo de muestreo necesito, con qué datos trabajar, cómo recolectar los datos, o a lo mejor acudo a esa persona cuando ya junté un montón de datos y
quiero ver cómo analizarlos y me hace falta asesoramiento metodológico, o a lo mejor acudo cuando tenía datos, ya los analicé, no entiendo lo que salió y necesito ver cómo ligo estos resultados estadísticos con mi problema de investigación. Y ojalá acuda a esa persona, son distintas situaciones de consultoría estadística, ojalá no vaya con mis problemas, sino que la invite a participar de todo el proceso desde de investigación. Mirá, vamos a comenzar una investigación en no sé, COVID, tratamientos para COVID, vení, integrate y como estadístico en este equipo interdisciplinario que tiene médicos, que tiene epidemiólogos, que tiene sociólogos, que tiene muchas disciplinas, intervienen ahí y ahora todos juntos pensemos qué queremos hacer, cuáles son los objetivos abajo. Y ahí el estadístico tiene mucho que ofrecer por esta forma de pensamiento muy apoyada en un pensamiento estadístico es, la verdad que no es común, y entonces el estadístico inserto en esos grupos de consultoría tiene muchísimo, el trabajo interdisciplinario tiene muchísimo que ofrecer. Bueno, así que esto es lo que enseñamos a nuestros alumnos. Hacemos un poco de coreografías, hacemos en el aula algunos juegos de roles, donde yo, por ejemplo, me hago pasar por distintos tipos de consultores, a qué van, por qué vienen, y ellos tienen que descubrir consultor soy, el que estoy tratando de actuar, y hacemos así un poco como un juego, les trato de representar lo que va a suceder cuando venga el consultor real, porque no crean que porque están en la última etapa de la carrera, se sienten totalmente tranquilos de trabajar con un problema real, que obviamente no es fácil. Es mucho más fácil, será muy aburrido, pero es mucho más fácil que te den un conjuntito de datos y te digan, haga la distribución, calcule la media, calcule el CB, y es otra cosa totalmente distinta recibir a una persona, conversar, cómo te llamás, qué haces, de dónde venís, a qué te dedicás, y bueno, qué te trae por acá, qué tipo de colaboración podemos hacer, hablar en términos médicos, algunos en términos económicos, otros, en lenguajes totalmente distintos, y entonces el consultor estadístico tiene que ser efectivamente para poder tratar de pescar, vamos a decir un término, para tratar de identificar qué es la persona quiere, porque no saben la cantidad de personas que buscan a un estadístico para analizar datos y no saben qué quieren. Entonces es un desafío muy interesante. Así que desarrollamos destrezas en el pensamiento estadístico y en cómo comunicarse. Lo hacemos como, hoy estamos haciendo mínimo 3 consultorías por cada cosa, son reales. Los docentes nos encargamos de buscar gente que tiene problemas que necesitan de un estadístico y ellos vienen, los docentes somos tutores, no sabemos qué solución se le va a dar a ese problema no tiene una solución, el nivel de complejidad es totalmente aleatorio, vaya a saber qué te toca, o una cosa muy simple, o algo muy complejo,
Así que eso, a ese espacio curricular es que le llamamos taller de consultoría estadística. Y lo usamos para que se ejerza el rol del estadístico. Conversamos de aspectos técnicos, de la cultura estadística, de cómo la sociedad nos ve, qué espera, qué pide, qué no pide. Y fundamentalmente, después de hacer adelante una consultoría, de tener todo y analizar. Analizar reflexivamente, ¿qué pasó? ¿Qué conocimiento tenía el consultor? ¿Qué me pidió? ¿Cómo me lo pidió? ¿Cómo me di cuenta? ¿Le pude hacer algo que le sirvió? ¿Fue útil o no fue útil? Tenemos que reflexionar en conjunto. Este es un trabajo que se hace en grupos de 3 o 4 personas. La primera consultoría, después la segunda, tratamos de reordenar los grupos, porque también hay que aprender a trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Así que acá les estaba contando cómo está, cuál es la forma en la que está desarrollado este taller de teoría estadística, que por lo que he visto en muchos programas de posgrado no está. No está. Es decir, que el estadístico sale con los ejercicios, esos toy examples, o sea, con los ejercicios de juguetes. En esa consultoría estadística también le pedimos que identifiquen espacios para enseñar estadística, para enseñar a pensar, que expliquen que la consultoría es otra aula, es un aula diferente y donde el estadístico puede ejercer su vocación de docente, y no puede, debe ejercer, porque tiene que explicar qué es lo que está viendo, cómo se ve. Y no, ya cerrando, les quería contar que hay mucho escrito en internet, un montón de cosas de cómo enseñar ética, ética profesional, y también qué aspectos tener en cuenta en una primera consultoría, en una segunda, cómo contactarse, lenguaje tan distinto, de conocimientos tan distintos, qué importantes son desarrollar habilidades para la comunicación efectiva. O sea, sobre enseñar ética y sobre tratar el tema de la comunicación en espacios así de estadística aplicada, hay mucho trabajo dando vuelta. Lo que yo no veo y no encuentro en la literatura, a lo mejor usted, hay muchos, sí, seguro, hay muchos, numerosos recursos accesibles para aprender estadística, hay tutoriales de software, archivos de datos, videos, pero yo no encuentro algunos que hayan sido diseñados para aprender la práctica de la estadística con problemas nuevos. Siempre son con problemas, como marcó Marcel, desde problemas muy sonsos, totalmente que uno no sabe por qué quiso calcular la probabilidad entre tal número y tal número, totalmente descontextualizado, esos son horribles, por supuesto. Otros, donde hay todo una descripción del problema, pero alguien hizo la descripción del problema y alguien identificó el problema. No veo entornos, no veo herramientas para apoyar, educar en la detección del problema, en fijar esos límites entre cuánto y cuánto hay que calcular esta probabilidad. O sea, no ese tipo de recursos, de recursos para la enseñanza de la estadística. Cómo proceder con problemas nuevos. Y creo que podría existir
creo que podría existir, porque hay muchísimos recursos web hoy, hay mucho de trabajo en redes, hay mucho de trabajo en redes académicas, podemos trabajar con personas y no hace falta que nos... porque solamente necesitamos, solamente comunicándonos con la persona que tiene el problema estadístico, vamos a poder aprender a identificar el problema. Entonces, no sé, estoy pensando más innovaciones para la educación de consultores estadísticos que permitan este trabajo cooperativo de los estadísticos en equipos interdisciplinarios. Si alguien conoce eso, se lo voy a agradecer un montón. Y si alguien en esta honorable comisión, en esta honorable sociedad de investigadores en educación en estadística, quiere hacer alguna investigación sobre cómo educar a partir de problemas nuevos, de problemas que se plantean de una manera no estereotipada, no prefijada, me sumo a sus investigaciones. Muy bien, así que la enseñanza de la consultoría estadística es útil para comprender que el trabajo directo con consultantes reales requiere experiencia en modelos estadísticos, pero también requiere habilidades profesionales y personales, buen manejo del tiempo y desarrollar capacidades para comunicarse y en equipo. Porque la estadística aplicada en la investigación es una disciplina que se puede ejercer a través de estos trabajos interdisciplinarios, ¿no? Más que un curso regular de estadística, la alfabetización del consultor estadístico, o sea, la alfabetización profesional en estadística, debería basarse en esto, va con los sesgos y con de la subjetividad de mi visión, pero yo entiendo que debería basarse en la práctica de consultorías reales y terminada la práctica, el análisis reflexivo y participativo de esa práctica. Tutor y todos los otros estudiantes y grupos de estudiantes, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hicieron esto otro? ¿Qué hicieron? Me cuesta por ahí enseñarle a los, decirle a los estudiantes que está bien, queremos que los métodos estadísticos aplicados y los análisis realizados sean buenos, ¿no? Pero que no es el objetivo del análisis reflexivo pensar en el método estadístico que usaron, en si rechazaron o no la hipótesis, no, sino por qué seleccionaron eso, cómo llegaron a ese modelo. Bueno, algunos estudiantes que se entrenan en la consultoría estadística creo que tienen una mejor comprensión del rol profesional del estadístico. Que si eso no estuviese, pueden salir a teoría de estadística y también habilitados a resolver problemas, pero estos problemas que después están lejos de la realidad. Y entonces, estos proveer los estándares sobre cómo implementar y comunicar resultados estadísticos de una manera que mantenga la integridad científica y profesional, ¿no? Por eso el tema de la ética lo discutimos mucho. Hacemos varios ejercicios ahí, podemos compartir luego con ustedes más detalles de cuál es la coreografía didáctica de este espacio que les taller de consultoría estadística, que lo estamos haciendo en el nivel de posgrado, pero que creo que tiene un mensaje que pervade todos los niveles educativos.
el tratar de ejercitar qué podría hacer o cuál es el problema que tengo o que puedo resolver. Muy bien, muchas gracias. La verdad que un gusto compartir con ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta. Un placer. Hermosa tu presentación y cuánto para reflexionar. Acá también están diciéndote, Lili Tauber decía que en México están trabajando con grupos interdisciplinarios con ese enfoque. Después por ahí, no sé dónde, Lili, si... Bueno, de hecho, son integrantes de la RELIE, el doctor Armando Albert y la doctora Blanca Ruiz, en el Tecnológico de Monterrey. Sé que ellos tienen, no recuerdo si es una semana o 15 días de trabajo con todas las carreras. Ellos trabajan en ingeniería, pero se juntan todas las carreras del tecnológico, vienen profesionales de cada una de esas carreras y hacen un trabajo así con este tipo de enfoque donde, por ejemplo, los estadísticos aprenden de los problemas de los sociólogos, por ejemplo, ¿no? Claro. O de los ingenieros y viceversa. Y se hace todo un trabajo de análisis de datos en función de problemas reales de las distintas emergentes, profesiones. Problemas emergentes, no que alguien los identificó y me lo da. Problemas emergentes. Estuve ahí en el Tecnológico de Monterrey hace como varios años, como 10 años. La verdad que muy lindo. Una institución muy plural, muy diversa, me gustó mucho. Sí, no me sorprende que hayan hecho algo así porque muy, muy linda institución. De hecho, ellos justamente trabajan con todo esto de las ideas estocásticas fundamentales, pero pensándolo así, desde el punto de vista de la formación ya de un profesional. Y además creo que estamos muy obligados a pensarlos así, porque si no, vos imagínate que aquellos que quieran resolver problemas, cada vez le va a quedar más cómodo un aprendizaje automático y listo. O sea, si damos como estadísticos una respuesta que tenga valor para el problema real que se trata, yo entiendo que automática el análisis de los datos, no me gustan todas estas regresiones así, tirando parvas de variables y veamos qué salen. Me gustan como una primera etapa, si hay muchos datos, pero después hay que ver, interpretar qué variables hay, cómo que sirven, no sirven, qué significa. O sea, el trabajo en la computadora es un ratito así, comparado con el trabajo de pensar y pensar cómo este conocimiento estadístico se inserta en el problema y cómo lo mejora, porque estamos diciendo que queremos intervenir mejorando nuestro entorno, pero si no trabajamos con problemas, ¿cómo? Y una cosa que creo que tenemos que considerar y tal vez hasta derribar nuestras propias creencias, ¿no? Como profesores a veces, de todos los niveles, es pensar que los estudiantes también piensan y también pueden proponer, plantearse preguntas interesantes, aún pensando en los estudiantes de la escuela primaria o de la escuela secundaria. De hecho, conozco trabajos, aquí en Santa Fe hemos hecho trabajos con estudiantes de secundaria, como les dije hoy, compartiendo con estudiantes de la universidad, y los estudiantes de secundaria se plantearon tantas preguntas y empezaron a pensar cómo investigar sobre el problema y todo este proceso que, digamos, a un nivel diferente, por supuesto, de un nivel de posgrado, pero que justamente forma parte de esa formación que necesitamos que los estudiantes
Es un pensamiento investigativo y se puede dar a cualquier nivel, ¿no? Claro. Pero esa idea de pregunta, entender el problema como primera medida, yo creo que es mucho más también, aparte de ser más útil, tiene que ser más interesante para los estudiantes. Y que después venga los datos y el análisis. Pero la colección de datos y los análisis, a mí me gustaría que ocupen un 20% del trabajo. Que un 50, 40%, el otro 80% me animo a dividirlo. 40% en la planificación de lo que querés hacer y 40%, por poner un número, ¿no? Pero para decirte la importancia que le doy en interpretar qué salió, para qué sirve y qué nuevas preguntas genera. Lo que la máquina no puede hacer, decís vos. Exactamente. O sea, Y no sentirse decepcionados si no pueden probar la hipótesis que se plantea. Claro, exactamente. Eso que estás diciendo, Moni, es lo que pensaba preguntarte, decir, entonces el proceso investigativo, porque en realidad en el pensamiento estadístico el proceso investigativo es el centro, digamos, Sí. y eso, dijiste, los datos no dan credibilidad, lo que termina digamos, de dar confianza es todo ese proceso de extracción de conocimiento de ese conjunto de datos, y esa extracción de conocimiento no lo puede hacer otro que una persona pensando. Sí. Pensando, haciendo... Exactamente, es lo que quería decir, Gaby. Por eso le dije, yo no creo, muchos libros dicen que los datos dan credibilidad. No, claro, no son los datos. No. Ahora, los ciudadanos creen que yo sí, creen, porque escuchando... no conocen de este proceso, porque este es un pensamiento muy poco. Está. Entonces ese podría ¿Cuántos ser... investigadores hay, Gaby, en la sociedad? 1%. Sí, y en este momento con el tema de los test que dan positivos o negativos, las personas discuten, se pelean, diciendo que si un test dio positivo y después dio negativo está mal, eso no es verdad. Entonces, pues fíjate en cuestiones como esas, o escuchadas en la tele todo el tiempo, yo me pongo a escuchar para hacer el ejercicio de ver qué debería saber, debería preguntar el que está al frente, y todo el tiempo es, en las estadísticas, las estadísticas lo dicen, está en las estadísticas, como si las estadísticas fueran la verdad. Entonces, esto podría ser el hilo conductor, eso que nos preguntaba, es decir, ¿cuál es el hilo conductor de la educación estadística? Debería ser que desde edades tempranas atraviesen el proceso investigativo, sí. ¿no? Y ese proceso A mí me parece como el mejor camino para llegar a ese razonamiento crítico que ustedes plantean, ese pensamiento crítico. La gente no se acerca para eso a los cursos de estadística. Te dice, yo quiero manejar mis datos. Y después, si empezamos a trabajar más a fondo, te dan cuenta algunos que tenían que repensar los objetivos. Y que cuando hicieron el análisis de datos no terminaron. Le faltó interpretar, preguntar nuevamente y ver cómo seguía la cosa, que nada se acaba. Claro. También eso es el proceso investigativo. Sí, Lili, no sé si habías dicho algo, ¿no? También ahí estaría el obstáculo o la cuestión del problema en la misma formación del posgrado. O sea, es también esa el problema de la formación de posgrado, porque no se trabajan estos problemas emergentes. Ese proceso investigativo. Acá además de que te han dicho que muy lindo, que excelente, que felicitaciones y todo eso, ha aportado una nueva visión para crear situaciones de aprendizaje. Sí, esos ambientes de aprendizaje, ¿no? Tal cual, y después dice, Iván, considero que el intercambio de ideas y experiencias para resolver los nodos que se forman en apoyo a todos y dar solución, pero en las aulas universitarias se mantiene solamente la práctica y la falta de análisis de un proceso. Ser la metodología de enseñanza y aprendizaje, claro. Es decir, esto es lo que decía la doctora Camiglione, que propone su currículum por columnas. Ella propone el currículum por columnas y no horizontal, donde esa formación integral atraviese a lo mejor con un taller,
y en donde sea el taller, digamos, en vez de consultoría, no sé, se me ocurre Sí. un nombre, análisis de datos, que habría que Sí. Nosotros le llamamos consultoría ahí porque es la maestría en estadística y se supone que varios de los que quieren ejercer como consultor. Le podría poner otro nombre menos business, pero es el trabajo del investigador proceso estadístico, ¿no? investigativo en estadística, digamos, y allí, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Un desafío, como dice acá Ángela, un nuevo ambiente de aprendizaje, pero que atraviese eh, con sus diferentes alcances todos los niveles, así que qué interesante. Elina, vos tenías una pregunta para hacerle a Mónica. Sí, bueno, como estudiante reciente de la maestría y haber atravesado este proceso de la consultoría, esta materia, mi pregunta va dirigida hacia cuál es la opinión de las personas que reciben esos resultados. Viste, Elina, lo que hacemos al final, este espacio curricular que dura un cuatrimestre, no tiene como los otros evaluación del tipo de las evaluaciones más tradicionales, quiero decir. Tiene evaluación, pero no la Sí, obvio. Algunos otros colegas dicen, no, pero consultoría, contar cuál es el rendimiento académico. Un colega me dijo que teníamos que ver cómo era el rendimiento académico y dice, no, pero los talleres no cuentan. Porque Lo que no pasa tienen... se confunde, no yo creo que Aparte se confunde la evaluación con la ambiente, acreditación ahí, ¿no? ¿Cómo? Que ahí se confunde la evaluación con la acreditación. No es lo mismo. Obvio. Bueno, nosotros le damos una encuesta a los consultores que vinieron. En cada cohorte vienen unos 8 a 10 personas distintas, que es un trabajo buscarlas, pero en realidad hay, y que traen sus problemas. Y esas personas llenan un formulario y comentan cómo ha sido la experiencia con el grupo, y es el consultor, si quieren en una terminología más económica, el cliente, como dicen algunos, porque la idea de consultoría por ahí viene muy business, pero es esa persona la que evalúa el trabajo de ellos, de ellos y del tutor y de todo, si llegaron a algo que les sirvió o no. Yo creo que se han hecho lindos trabajos. Hay algunos grupos que avanzan mejor que otros. ¿Viste? Un espacio en línea muy desestructurado, vos lo viviste. Y vienen con otros espacios muy estructurados, espacios curriculares, digo, en la carrera. Y dije, ningún profesor te va a decir que ni se va para el frente a dar una clase, sino que vas a tener que ver a alguien que te cuenta algo y vos tenés que entender en qué grupo trabajaste, Lina. Y me acuerdo lo que renegaron para entender lo que quería la persona, ¿recordás? Sí. Y pero pasaron días hasta que se comprendió un poco lo que quería el consultor que venía, ¿no? Y así que bueno, y también hay grupos que Elina, creo que vos lo viviste en esta última cohorte. Algunos grupos terminan hasta enojados. O sea, gente algunos muy contentos con su logro y otros se ponen tan nerviosos por no poder dar una solución, porque esto hiciste esto, no, esto otro, y pasó algo de eso en esta cohorte. Pero son experiencias que hay que vivirlas y solo salen cuando trabajamos con estas realidades emergentes. Porque si no trabajan con problemas que nosotros los docentes les damos, no, nunca pasa eso. Bueno, qué interesante lo que está surgiendo. Acá te dice también de Ángeles, no sé si Ángeles,
Exacto, dice, lo importante, como habéis dicho, es que el concepto consultor estadístico puede llevarse a todos los niveles, digamos, esa idea, y que Sí, quizás sea el sí. camino. ¿Mm? Perdón que interrumpa, Gaby. Iván de Sí. Ana Lucía, desde Ecuador, te pregunta, Moni, si adicional a este evento existe alguna forma de asistir a los cursos de la maestría de educación en estadística aplicada. No, porque los cursos de la maestría no son virtuales. O sea, tenemos alumnos de Ecuador, tiene aproximadamente ya 80 egresados, un poquito más, que son de Argentina, pero también de Ecuador, de Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, pero no es un programa que sea virtual y es de Ecuador y lo quiere hacer, va a tener que venir, eso también creo que habrá que cambiarlo en algún momento, va a tener que venir a hacerlo. O sea, no tenemos educación a distancia, este es un programa presencial, es una semana al mes durante 2 años. Ujú. Lo hemos vivido, Mónica. Lo hemos vivido. Bueno, acá te dicen ya algunos, a ver, gente muy bueno, se tienen que retirar porque deben tener, ya se nos hizo largo, y dice, un gusto haber podido estar presente, y aunque sea a la distancia, y haber escuchado sus presentaciones tan interesantes, valiosas, para quienes tratamos de enseñar estadística. Bueno, sí, un gusto compartir con todos y seguimos en contacto. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor porque, mira, hablando del posgrado y de alguien que se dedica tanto, no, como vos decís, no a la investigación en estadística, en educación estadística, pero sin embargo desde el accionar como estadístico y como profesor de estadística has podido evidenciar ese núcleo central que nosotros estamos queriendo poner en evidencia, ¿no? Ese hilo conductor, que Claro. serían los procesos investigativos que hacen el pensamiento estadístico, y lo que nosotros dimos a llamar ese pensar estadístico. ¿Por qué lo crítico? Que tiene que interpelarnos, o sea, porque no es solamente abordar un problema y quedarme con el abordaje, sino también ese cuestionar. Y eso que hace a la persona crítica, yo más que nunca en tiempos Ese ciclo, preguntar, ver, interpretar, volver a preguntar. Exacto. Y en estos tiempos más que nunca, ¿no? En estos tiempos de infodemia y de información que no sabes cuál es la que es la verdad, tener ese proceso de pensamiento ahí, bueno, sería un camino. Alejandro dice, buenas noches, no tengo otra reunión en un ratito, la verdad me han cambiado la forma de pensar. ¡Wow! Alejandro, si hemos hecho eso, estamos contentos. A ver qué dice, se me fue Alejandro, esperen que se me fue el mensaje de Alejandro. Ay, 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 ayuda, ayuda. Espérate que me gustó ese mensaje que se me fue. ¿A dónde está Alejandro? Ayúdenme a encontrarlo, chicos. Se me fue Alejandro. A ver, Elina, ayúdame. ¿Dónde estás? Me puse Lo a ver leo, los lo leo chats yo, lo para leo yo. Ayúdame. Dice, me han cambiado la forma de pensar en estadística, completamente agradecido. Qué bueno eso. Después nos bien. ¿en qué te cambiamos? O sea, ¿cuál sería qué de lo que vos venías pensando te cambiamos? Porque de eso se trata. Y en el conversatorio de cierre, que por supuesto estás invitada, Moni, y bueno, Lili que también nos va a acompañar en todo, el conversatorio de cierre sería esto, ¿no? Por ahí generar algún documento donde pongamos algunas de estas cuestiones. Muy Y, bien. y Allí generar, estaremos. Así que bueno, muchas gracias, Moni, ya se ha hecho muy Yo tarde. Sí, Lili. solo quiero cerrar porque lo miro en retrospectiva con todas las cuestiones históricas que conté hace un rato y las cosas que contó Mónica. Y fíjense que esos estudios de Kahneman y Tversky que hablan de los problemas de las heurísticas y de los razonamientos incompletos respecto del pensamiento científico, y digo, bueno, es esto que pasa cuando llegan al posgrado y todavía sigue apareciendo esas cuestiones, justamente las investigaciones de educación en estadística desde hace años están dando cuenta más
y tratando de buscar formas. Por supuesto que no hay una fórmula que sirva para todo, pero sí hay cosas que se pueden ir mejorando, pero para eso hace falta, no se puede hacer en un semestre, en un grado o en un posgrado, se tiene que hacer a lo largo de todo el proceso educativo. Sí. Poquito a poquito, sin querer dar toda la estadística a la escuela primaria, ¿no? Es un proceso justamente de aprendizaje y, como decía Gabriela al principio, un proceso evolutivo, ¿no? Sí. Me parece que es interesante verlo así. Nunca he trabajado en el nivel primario, secundario, pero me encantaría hacerlo. He tenido experiencias en el nivel primario con juegos, pero utilizando, tratando de trabajar con las ideas de aleatoriedad y de probabilidad, pero desde un punto de vista informal, y realmente los estudiantes tienen unos razonamientos maravillosos, solamente hay que darles posibilidades. Claro. Bueno, Me imagino. Camino entonces estamos y seguimos transitando las jornadas. Mañana a las 9 de la mañana, la doctora Claudia Vázquez y la charla del Centro